Bien, muy buenas tardes a todos, estimados padres de familia. Eh, Expositor de esta tarde, el licenciado Marcos Alburez, autoridades académicas del instituto, nuestro director Luis Alonso Bardales, maestros que nos acompañan, amigos en esta sexta escuela para padres, ¿verdad? Que vamos a tener el día de hoy. Eh, Antes de iniciar, pues queremos darles a todos un fraternal y caluroso saludo a la distancia, esperando y confiando en Dios que ya en la próxima escuela para padres lo vamos a hacer de forma presencial aquí en el instituto, donde vamos a estar compartiendo con el licenciado Marco Alburez y una tacita de ese delicioso café, ¿verdad? Que a veces nos muestra por ahí. Y esperamos pues que sea de agrado de todos y de cada uno el tema que vamos a tener el día de hoy, que es muy importante, ¿verdad? Cómo estimular la comunicación adecuada entre padres y hijos, porque cuando no existe esa comunicación efectiva y afectiva, ¿verdad? Nos afectan a nosotros en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la toma de decisiones por ende, ¿verdad? Antes de iniciar, le voy a pedir al profesor Luis Bardales, director de nuestra institución, que pueda ponernos en oración en las manos de Dios para dar inicio con la... muy bien, profe. ¿Me escucha, verdad? Sí, le escuchamos, claro y fuerte. Ok. Igual, nuevamente, es agradecimiento y bienvenida al expositor, don Marcos Alburez. De igual manera, a los padres, a esta sexta escuela para padres, es donde, pues, el tema tiene mucho interés, al igual que esa comunicación adecuada a padres e hijos. Hoy, pues, vamos a escuchar. Toda actividad siempre tenemos que ponerlas en contacto con el Divino Creador. Y voy a pedirles que ahí donde se encuentran, pues puedan cerrar sus ojitos e inclinar su rostro para la siguiente oración. Amantísimo Padre, te agradecemos porque nos permites estar una vez más en una escuela para padres y que de igual manera seas tú el que lleve la conducción, que me lleve a obtener esos conocimientos que tú deseas para cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de los padres, a cada uno de los estudiantes que forman parte de esa familia religiosa. Llévanos con toda esa dirección que tú quieres, con ese propósito de poder ayudar a cada uno de estos jóvenes. Esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias, profe, ¿verdad? Creo que cuando nosotros doblamos rodillas y clamamos a nuestro Creador para que las cosas nos salgan bien, ¿verdad? Él siempre nos escucha y Él siempre está diligente a que todo eso pues tenga un fin, ¿verdad? Provechoso para todos. Agradecemos al profesor Luis Bardales, agradecemos a cada uno de ustedes que se están conectando recientemente, que le damos la bienvenida, y los padres fieles que siempre han estado ahí con nosotros, ¿verdad? Les invitamos a quedarse de principio a fin, y con ustedes entonces, sin más preámbulo, el licenciado Alburez, quien va a estar con nosotros en la exposición el día de hoy. Tiene la palabra. Ok, gracias. Gracias, ingeniero. Espero que me vayan avisando si se escucha bien, porque de allá para acá hay algunas interrupciones en cuanto a la transmisión. Pero a los padres de familia que están conectados ya, que ya vi que son varios, siempre les hago el ofrecimiento de mandarles estas diapositivas directamente a sus teléfonos o a sus apartados de carácter virtual para que puedan tener la información de primera mano y puedan estarla repasando constantemente. Y como bien dijo el director Bardales y el ingeniero Isidro, papel protagónico dentro de la formación de nuestros hijos, porque estamos en la era de la comunicación y la era de la comunicación tiene que caracterizarse por la comunicación. Alguien dijo por ahí, y no con error, sino que con mucha certeza,
que los celulares o los medios de comunicación que ahora existen, dispositivos electrónicos y de personas que están lejos, distanciar a las personas que están cerca. Así que a mí me resulta muy fácil iniciar una conversación con alguien que está en el Japón o que está en Ucrania o que está en la República Democrática del Congo, allá en África. Tengo cerca mío el mismo aparato. Yo tenga una buena y sana comunicación cerca, físicamente cerca de mí. Así que el objetivo de este estudio, de esta escuela de padres, es entre padres e hijos, y aquí se va a mostrar precisamente cómo hacerlo. Así que ya notaron que la diapositiva inicial no tiene la clásica identificación que yo le pongo a mis trabajos. Y esto es porque es trabajo de apoyándonos y ellos hacen su esfuerzo por poder llenar las escuelas de padres haciendo sus investigaciones. El material que yo expongo posteriormente. Así que vamos a darle cabida a la primera diapositiva efectiva. Hoy vamos a hablar acerca de comunicación y para eso vamos a empezar por definir la palabra. ¿Qué es comunicación? Bueno, comunicación es tener la capacidad de intercambiar información, de ser un emisor cuando hablo, al mismo tiempo que soy un receptor cuando escucho. Así que en lugar de hablar de un mensaje emitido por un emisor, válgame la redundancia, y recibido por un receptor, vuélvame a valer la redundancia, un mensaje en un código por alguien, por los dos, y por medio de un canal o de un medio que pueda ser fácilmente accesible para los dos, hoy tenemos que entender que un comunicador es al mismo tiempo un receptor. Por ejemplo, yo aquí estoy muy atento a la imagen que estoy recibiendo, que es la imagen del ingeniero Isidro. En cuanto él me haga una seña, yo voy a estar atento para porque él me a poder medir si mis palabras están siendo entendidas y están siendo adecuadamente aplicadas. Una conversación en la cual yo estoy siendo ahorita, debo recordar que mi papel es escuchar y luego decir. Emisor, receptor, receptor, emisor al mismo tiempo. Hoy en la mañana estaba dando una capacitación para unos alumnos de un colegio de Villanueva que ellos ponían. Ellos se inclinaban mano en la barbilla, tomaban nota, levantaban la mano, participaban. Alguno incidentalmente levantó y entonces me distrajo porque creí que iba a hacer una pregunta. Pero ellos están atentos, emitiendo una comunicación. Yo debo estar atento para saber cómo me estoy desempeñando como maestro, como conferencista, como persona que está emitiendo un mensaje. Ahora llevémoslo al plano de la paternidad. Estamos cumpliendo con el papel de ser emisores y receptores al mismo tiempo que le estamos pidiendo a los hijos que sean receptores y emisores de un mensaje entendible. La semana pasada y antepasada estuve de gira por el norte del país, es decir, todo lo que tiene que ver con Tela, con La Ceiba, con Tocoa, con Salamá. No llegué hasta la... Pero en ese gran corredor en el que estuve enseñando precisamente a los docentes cómo tener una comunicación adecuada. Y les hacía una serie de ejercicios que tengo disponibles para ustedes también, en donde al hablar el mismo idioma
podemos quedar sin transmitir un mensaje claro. Cuando yo hablo un mensaje técnico, un mensaje científico, por ejemplo, cuando hablo de la sinapsis de las neuronas, muchas personas no van a entenderme a qué se refiere. Tienen que tener un estudio previo, tienen que tener un conocimiento previo. Es la unión que tienen entre sí las células del cerebro para poderse comunicar todas las informaciones que les van a ayudar luego a ser buenos interpretadores, buenos comunicadores, buenos entendedores de aquello que se está diciendo. Así que si de pronto yo utilizo un lenguaje, no voy a cumplir con la expectativa de ser un buen comunicador. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos que porque nosotros hablemos de un niño de 3, 4, 5 años de edad, no te va a entender porque su vocabulario no es muy amplio? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hacerte al nivel de la... ser un buen emisor, poder mandar un mensaje que sea adecuadamente interpretado y al mismo tiempo utilizando fácil de descifrar. Si yo de pronto extiendo mi mano abierta con la palma al frente y hago una mirada severa, le estoy indicando a diga una sola palabra. ¿Por qué? Porque es el código que yo puedo interpretar como una señal de alto. ¿Qué estoy haciendo? Utilizando mi forma de comunicación en una manera tal que sea adecuadamente interpretada. Así que resumo lo que es comunicación. Comunicación es emitir un mensaje al mismo tiempo que estoy dispuesto a por medio de un código que sea entendible para las dos personas. Así que un comentario que me hicieron a mí hace años, alguien me dijo, tiene que enseñar a niños de 5 años. Enséñale a las personas como que fueran niños pequeños, en una entendible, con ilustraciones que les permitan entender con claridad lo que usted quiere que ellos entiendan. Si ellos no reciben bien el mensaje o lo interpretan de una forma equivocada, el error no es de ellos, el error es suyo. Y yo lo entendí. Más cuando me di cuenta que un personaje célebre, histórico, un gran maestro, Jesucristo, mantuvo mañana, tarde y casi la noche a 5,000 varones que podían representar también a 10,000 mujeres, que podían a su vez tener 20,000 niños escuchando el mensaje. ¿Por qué razón? Porque su lenguaje era sencillo, porque su lenguaje era entendible, aplicable a la vida normal. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer en familia? ¿Quieres que tus hijos te comprendan? Háblales de una forma sencilla. ¿Quieres que tus hijos se comuniquen contigo? Aprende a escuchar. Tú aprendes a escuchar, definitivamente vas a saber qué decir. Y es un poco divertido porque yo sé que me están escuchando padres divorciados, madres divorciadas, madres que están solas porque pelearon con el marido, tan orgullosos que en su momento decidieron darle la espalda a la familia. Pero ¿sabes qué es lo interesante? El que ha pasado por un divorcio sabe que el abogado le dice, no hable usted nada, deje que yo hable. Y el abogado de la parte demandante o demandada dice exactamente lo mismo. No diga nada, deje que yo diga. ¿Por qué? Porque en el momento en que uno de los que se está divorciando empieza a hablar, entra en el plano emocional, y el plano emocional es el que los abogados evitan, porque tarde o temprano, al recordar las emociones, ¿qué es lo que hacen? También los buenos momentos y se van a reconciliar, y los abogados no quieren eso. Los abogados quieren ganar el pleito. Por eso dicen, no diga primero. Y el juez, que en este caso voy a ser yo,
le dice al esposo, ¿qué es lo que ofrece? No, deje que ellos pidan primero, dice el abogado. Bueno, ¿qué es lo que pide el abogado en representación de la esposa? No, deje que ellos ofrezcan, dice el abogado. ¿Sabes por qué? Porque el primero que dice, pierde. El primero que dice, pierde. El primero que dice, yo ofrezco esto más esto, el otro va a pedir más. Pero si el otro dice, yo pido esto más esto, él aprende. Perdón, estoy un poco afónico por el asunto de la gira. El cambio de esta reunión. El abogado del que se va a divorciar y el abogado de la que se va a divorciar ya saben que el primero que abre la boca, bien, el pez por su boca muere. Cada vez que tú tengas una discusión con tu cónyuge, con tus padres, con tus jefes, con tus vecinos, escucha, porque el escuchar te va a permitir saber qué decir. Cada vez que hables con tus hijos, escucha, porque al escucharlos adecuadamente, tú vas a saber cómo actuar con ellos. Pero si tú eres el tipo de padre o de madre que habla y habla y habla y habla, y a veces habla de forma inapropiada, lo único que estás haciendo es exponiéndote como una persona difícil de trato. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Escuchar. Por eso es que se nos dice en una forma bastante divertida que tenemos dos oídos y una sola boca. ¿Para qué? Para escuchar el doble y hablar la mente. A tu adolescente le cuesta comunicar porque de niño no lo escuchaste. Entonces él no está acostumbrado a poder hablar con papá o con mamá porque siempre tuvo el rechazo. Papá, ¿te puedo hablar? ¿No sentís que estorbas? ¿No ves que estoy ocupado? Gran ocupación y que me estás quitando el tiempo. Mejor anda por allá a ver qué haces y después tal vez hable. Cuando no le desarrollamos al niño o a la niña la costumbre de hablar con papá y mamá con toda claridad, cuando llegan a la adolescencia, prefieren escuchar a un maestro, a un orientador, a un consejero, a un psicólogo, a un amigo, otra persona, menos se ha desarrollado la costumbre de comunicación. Ahora, tus hijos me llaman, ¿sabías eso? Cuando yo he tenido la oportunidad de trabajar con los alumnos del colegio, igual que a ti, yo les dejo mi nombre, les dejo mi número. ¿Y cuál es el resultado? Que muchos de ellos se comunican conmigo y yo les escucho y les doy consejos. Muchas veces los consejos tienen que ver con asuntos de vida o muerte. Hay ocasiones en que los jovencitos de muchos colegios, no solamente el colegio Rómulo Edurón, comunican conmigo a la 1, 2 o 3 de la mañana. Y yo lo primero que pienso es, ¿qué emergencia tendrá este jovencito? Y algunos de ellos me han llamado incluso en el momento de tomar la decisión del suicidio. Y gracias a Dios, ese proceso de decepción, ese proceso de baja autoestima, ese proceso de mala consejería, tan todavía. Tal vez tú no tengas ese problema con tu adolescente, pero hay muchos padres que sí lo tienen y hay muchos padres que darse. ¿Por qué? ¿Dónde están los padres de esos adolescentes? ¿En dónde están que el adolescente en la madrugada y está chateando con una persona que tú no conoces? Puedo ser yo o puede ser cualquier otra persona que los empuje mal. Gracias a Dios, yo soy persona de bien y tú puedes en cualquier momento corroborarlo. Pero ¿en dónde estabas tú? ¿Por qué no supiste al respecto de que tu hijo tenía una necesidad de carácter tan radical? Probablemente tenga que ver con el hecho de que no has aprendido a comunicarte abierta y directamente con tu hijo porque no has sabido escuchar. Así que, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para tener un canal de comunicación adecuada?
escuchar el doble y hablar solo la mitad. Escuchar hasta el final para realmente formarme una idea de lo que mi hijo me quiere decir, de lo que mi hija me está contando. Ahora, hay 4 pilares de la comunicación. Ahí tienes la diapositiva. Primer pilar, aprender a comunicarnos. ¿Eso qué significa? Escuchar hasta el final y luego comunicarnos en una forma que sea fácilmente entendible por mi hijo, utilizando un canal adecuado, utilizando un ambiente adecuado, porque va a ser mentira que tú prestes la total atención el Motagua y el Olimpia, y es una final. Va a ser mentira que tu hijo reciba toda tu atención cuando te está hablando y es porque algunas veces las novelas ponen 2, 3, 4 finales, pero cuando es el final y se desenmaraña toda la novela, que lo de que tu hijo o tu hija te quieren decir. Así que tienes que crear el ambiente adecuado. Eliminar los prejuicios. Eliminar los prejuicios. ¿A qué nos referimos con el tema del prejuicio? Un juicio previo, un juicio anterior, una opinión que yo he información. Hay una muchacha en el colegio que me gusta y tú te anticipas, no oyes hasta el final y dices, hijo, yo no te estoy invirtiendo dinero, majadero y respeto a la mitad de la comunicación o cuando recién empieza a comunicarse contigo y es ofendido por tu opinión, retirándose y no te cuenta. Pero si tú no hubieras colocado un prejuicio y no hubieras interrumpido la comunicación, tu hijo te hubiera dicho algo como esto: papá, te cuento que hay una muchacha en el colegio que me gusta mucho. Y ella se atrevió a hablarme, pero yo le tuve que decir, no estamos en el momento, tenemos mucha presión académica, tal vez más adelante podamos, seamos amigos, apoyémonos para estudiar. Y tú te darías cuenta que tu hijo fue una persona que tomó una decisión madura a partir de su respuesta. Pero ¿qué fue lo que hicimos? Lo cortamos. Tuvimos un prejuicio. Tu hija te dice, mamá, tengo un problema. Ay, muchachita, tú solo problemas me traes. Hey, óyela hasta el final. Que no sea un consejero, un orientador, un psicólogo el que deba escuchar lo que tú en tu casa podrías resolver. Luego, si vemos la otra diapositiva, por favor, ingeniero, el tercer elemento es fomentar la comunicación. La siguiente diapositiva, tercer pilar de la comunicación, fomentar la comunicación. ¿Y a qué nos referimos con fomentar la comunicación? Estimularla, estimularla. Desde pequeñitos, con mis hijos, yo les contaba historias. Tenía un libro que se llama 500 cuentos infantiles y le leí todos los cuentos. Luego se los volví a leer. Y luego, cuando ya los habíamos leído todos, empecé a improvisar sobre los cuentos. Ya les ponía un poquito de sal y de pimienta de mi propia invención. Y luego se los empecé a contar al revés, como que el lobo era el bueno y la Caperucita era la mala. ¿Y qué ocurrió? Al final de cuentas, cuando ya era demasiado el haber leído y releído e inventado, les digo, no, hijos, ahora ustedes cuéntenme a mí los cuentos que ya se saben. Y ellos me los empezaron a contar. Y sabes, estimulé la creatividad y al final estamos hermanados. Yo soy el padre, ellos son mis hijos, pero tenemos una confianza tal que nos contamos absolutamente todo, lo bueno y lo malo. Y en esto quiero insistir contigo. Contarle tus errores a tus hijos es parte de la preparación natural que tú tienes que hacer con ellos. ¿Por qué razón? Porque si solamente vas a hablarles de los éxitos que tú has tenido, estás dando solo la mitad de la tarea. Háblale también de tus fracasos, porque tu hijo va a aprender más de tus errores que de tus éxitos.
Y cuando vea que papá y mamá también se equivocan, él no va a ser tan exigente consigo mismo como tú lo has enseñado a ser. Porque yo he hablado con muchos de los chicos en el colegio y en otros colegios que dicen de sí mismos, es que soy muy tonto, es que soy un burro. Y esas palabras no las aprendieron porque a ellos les nació decirse así. Esas palabras ellos las aprendieron porque alguien lo dijo. ¿Quién pudo haber sido? Papá o mamá. Pero cuando papá o mamá, los errores que pudieron cometer, entonces el hijo dice, puedo cometer errores y puedo seguir adelante y puedo perfecto, mi padre me comprende. Por eso es que en la Biblia nosotros encontramos malo de cada personaje, no solamente de las cosas positivas. Y en resultas, ¿qué es lo que hacemos? Entendemos que la Biblia es un libro transparente, tal como nosotros deberíamos ser transparentes a la hora de comunicarnos con nuestros hijos. El cuarto pilar es crear espacios y momentos de comunicación. Crear espacios y momentos de comunicación. Aquí no me refiero absolutamente a aquello que decíamos hace un rato. Papá, mamá, puedo hablar contigo, y tú apagas la tele, apagas el radio, haces a un lado el celular o buscas un lugar privado, tu habitación, la habitación de tu hijo, para... Eso ya vimos que tiene que ver con el asunto de el prejuicio y el prestar atención al doble, hablando solo la mitad. Aquí me refiero al crear espacios y momentos de comunicación, a que tú a propósito le digas a tus hijos de cualquier edad que a cierta hora del día o a cierta altura de la semana va a haber una reunión de familia para hablar de los acontecimientos diarios o semanales. En mi casa, mi padre, mi madre nos enseñaron a hacer eso a la hora de la cena, cuando estábamos todos juntitos. 40 minutos para hablar de las cosas del día. Pero una vez a la semana teníamos una reunión de carácter familiar, que era una reunión seria, que podía durar entre una de familia. Si teníamos dinero, si debíamos pagar, si podíamos meternos a un compromiso económico, eso lo decidíamos juntos. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá nos enseñaron bajo el régimen de la democracia que la decisión debía tomarse como familia. Entonces todos nos comprometíamos. Hijos, decía mi papá, está muy alto el recibo de la electricidad. ¿Están dejando encendidas las luces? ¿Están encendiendo un televisor que no están ocupando? ¿Dejan encendida la radio? ¿Se les olvidó apagar la luz cuando salieron de casa y la dejaron encendida? Tienen que ser cuidadosos. De lo contrario, les vamos a recortar el dinero que les damos para gastar, porque todos usamos la electricidad. Y nosotros entendíamos. Ahora, a esta altura de mi vida, con 58 años de edad por cumplir, ¿sabes qué ocurre? Yo apago las luces que no estoy utilizando. Tengo aires acondicionados, loco, ventiladores, porque son más baratos. Y al final, gracias a la señora presidenta, me han salido los últimos recibos completamente en cero. ¿Por qué razón? Porque estoy cuidando lo que aprendí a medida que iba comunicándome familiarmente. Así que crea espacios a propósito para comunicarte con tu hijo, con tu hija. Ves que tu hijo anda un poquito apagado, que no es el típico chico o chica normal, y llévatelo a comerte un ice cream con él. Sal a caminar con ella. Crea los momentos adecuados para que él o ella sepan que estás dispuesto a escucharle, pero no le fuerces diciendo, yo invertí dinero para traerte aquí, para estar a solas contigo, y ahora me tienes que decir qué es lo que te preocupa. No. Actividades entre madres, padres e hijos. ¿Qué actividades? Recomendar siempre la
actividad conjunta para crear espacios de amistad y de comunicación. Por ejemplo, mirar juntos una película, sobre todo si es una película que tiene un mensaje positivo. No una película que hable de destrucción, de muerte, de sexualidad, aunque hoy casi todas traen ese tema. Pero cuando hablamos de una película que vamos a ver familiarmente, tienen que ser películas que tengan valor. En el caso de niños pequeños, tener juegos que realmente puedan ayudarnos a entender cómo ellos piensan. Por ejemplo, el juego de máscaras. Me pongo la máscara de papá, la máscara de mamá o la máscara de hijo como familia y actúo el papel. Tiene el micrófono apagado. Perdón, hay un audio encendido. Hay un audio encendido. Bueno, en máscara de, siendo un hijo pequeño, me pongo la máscara de papá y empiezo a actuar el papel de papá. Y papá se va a dar cuenta cómo el hijo lo ve. Al ponerme la máscara del papá, yo empiezo a decir, hijos, ¿ya hicieron la tarea? Son unos burros. ¿Qué les pasa? Haraganes, levántense temprano. Y es triste darme cuenta cómo mis hijos me ven y cómo actúan el papel de la mamá, la máscara de la mamá. Y empiezo a decir, vengan a comer, ¿o qué? ¿Creen que cociné por gusto? Si no vienen a la cuenta de 3, boto la comida. 1, 2, 3. Ya se arruinaron, ya boté la comida. Y al darme cuenta cómo mis hijos me ven, me llevo... Perdón, el audio está encendido. Puede ser que en algún momento oigamos una indiscreción. Recomiendo. Sucede que de pronto yo puedo darme cuenta cómo mis hijos me ven, pero ellos también se pueden dar cuenta cómo papá y mamá los ven. Cuando papá se pone la máscara del hijo pequeño y dice, dame mi leche, si no me das mi leche, entonces ya no te quiero. Y el hijo se va a avergonzar cuando se ve a sí mismo reflejado en el juego de las máscaras. Pero también podemos tener por allí, en la refrigeradora, algunos de aquellos elementos para pegar papeles en donde yo puedo dejarle un mensaje a la familia, un mensaje de papá, te amo mucho, gracias por estar siempre al contacto con nosotros. Mamá, te amo mucho, gracias por estar siempre sacrificada cocinando. O el padre, un mensaje a la hija mayor. Gracias, hija, por tu disposición de ayudar a mamá. Y esos mensajes que son lo que hace es elevar la autoestima de las personas de la familia. Afamado en San Pedro Sula, me pidió una recomendación de cómo comunicarse con su familia, porque estaban disgregados, vivían juntos, desayunaban, almorzaban, cenaban juntos, pero no se hablaban, no se comunicaban, a no ser, pásame la sal, pásame un tenedor, alcánzame las tortillas. Esa era su comunicación. Y fíjate que yo le di la recomendación esa de colocar mensajes en el refrigerador. Cuando mamá y 2 hermanos varones vieron lo que esta chica, la primogénita, estaba haciendo, ellos se sintieron halagados, se sintieron complacidos y también entraron a lo de comunicación en la puerta de la habitación de cada uno de los hijos y se volvió una dinámica muy interesante, muy entretenida. Es más, ellos hacían arte, hacían gala de sus cualidades artísticas para poner mensajes bonitos. Y llegó al punto en que la hija, el hijo, la mamá o el papá ponían mensajes dentro de los libros y era daba la vuelta a la página, encontrarse una media hojita de papel que decía, papá, te amo, mamá, te amo, hija, estoy orgulloso de ti. Eso es algo que tú puedes intentar dentro del aspecto de la comunicación a través del juego. Cambiamos la diapositiva, por favor, ingeniero. Yo estoy insistiendo en que usted me llame para mandarle estas diapositivas, porque en cuestiones del tiempo, yo simplemente le voy a comentar algunas cosas,
Pero eso lo hago con la intención de ¿qué? De picar un poquito su curiosidad, de que usted investigue, de que lea las diapositivas después de solicitarlas y se dé investigar. Ahora vamos a hablar de las estrategias comunicativas en la relación de los padres y los hijos. Tienen que haber estrategias. Eso que de la misma manera a un chico que tiene 5 o 6 años de edad y está en el kinder del colegio, a uno que tiene 9 y 10 años y está en la primaria del colegio, a uno que tiene 12 y 15, 17 o 18 y que está precisamente en el bachillerato del colegio. ¿Qué tengo que hacer? Buscar la estrategia según la edad, según el lugar, según el conocimiento de mis hijos e hijas. ¿Y eso qué significa? Que yo tengo que estar activo, que como papá o como mamá tengo que estar estudiando constantemente hasta lo mismo que mi hijo estudia. Recuerdo que en una escuela de padres pasada les dije que había un libro, una obra de teatro muy bonita que se llama Los árboles mueren de pie. Los árboles mueren de pie. Papá, mamá, busquen esa obra de teatro. No solo está escrita, yo ya la vi protagonizada en teatro o filmada como película acá en el internet. No hace ni 3 meses que la vi. Por lo tanto, puedo dar fe de que existe. Existen varias versiones, pero vean. Y este autor, Alejandro Casona, nos trae el caso de un muchacho que abandona al abuelo y a la abuela que lo están criando por ser rebelde. Pero la abuela, que cree que es el nieto el que le escribe abuelo, el que se toma la molestia de escribir notas para alimentar a la abuela que ha caído en una gran depresión, y ella con la primera carta se siente feliz, con la segunda se siente eufórica, con la tercera se siente entusiasmada, y pasan años en donde la abuelita retoma su forma de vida, su felicidad basada en cartas que el nieto nunca manda, sino que las manda el marido. Y la viejita, para poder hablar de acuerdo a lo que el hijo le manda decir en la carta, se pone a estudiar. El hijo dice que está estudiando ingeniería, pues la viejita se pone a estudiar tratados de ingeniería y le habla de acuerdo a como un ingeniero habla. El hijo dice que se casa, la abuelita le da consejos sobre el casamiento. Pero fíjate que esto te lo pongo como ilustración para que tú busques las estrategias adecuadas de hablar con tu hijo aquello que al hijo le interesa. No le digas solamente lo que a ti te interesa. Busca la manera de que él también se interese en muchas cosas de las que tú no sepas mucho, pero vas a aprender, pero vas a investigar, pero siempre con el plano de que cada cosa que digas, cada cosa que hagas, tiene que tener una intención de educar a tu hijo. Yo sé que esto lo has oído muchas veces, pero lo tengo que repetir. Si no, no me voy a poder dormir ahora si no lo digo. Mira, la educación es en la casa. Tú eres el que educa o mal educa. Y la instrucción es en el colegio y en la escuela. Allá vamos a hacer lo que podemos hacer con el material que tú nos mandas. Y el material que tú nos mandas son hijos educados o mal educados. Y los orientadores, los directores o los invitados, como en mi caso, hacemos esfuerzos sobrehumanos para tratar de reeducar a un hijo que ha sido mal educado. Ahora, yo me he llevado sorpresas allí en el colegio, que yo entro a un aula y todo el mundo se queda calladito esperando que yo hable. Y 2 o 3 horas de largo, porque allí está el ingeniero y el director que les pueden decir que yo tengo un seminario para los de último año antes de ir a práctica que dura 5 horas. Y los alumnos están muy atentos porque saben que es lo que necesitan aprender para triunfar en su
trabajando en el lugar donde va de esa duración, porque ellos me ponen atención debido a que les estoy hablando lo que les interesa. Cuando tú le hables a tu hijo lo que no le interesa, eso significa que como vivo, como madre, tienes que estar constantemente buscando lo que a tu hijo o lo que a tu hija le interesa. Cambiamos la diapositiva, por favor. Comunícate siempre o del adolescente que te escucha. Bájate del nivel, comunícate siempre de una manera que pueda ser escuchado y entendido. Así que cuando yo voy a dar una clase en primaria, ¿sabes qué ocurre? Mira, yo le hablo a los chicos de una forma en que me entiendan. Y si le doy a los de kinder, yo les canto cancioncitas. Cuidado mis manitas lo que tocan, cuidado mis ojitos lo que miran. Y mira, cita en que cada tema, manita, pies, el corazón y la mente, les enseño valores morales. Me hago al nivel de niños para ser entendido por niños. Pero si yo llego a escribirles en el pizarrón, siendo que son niños de kinder y que no entienden lo que escribo, y para colmo, no tengo ni una tortuguita, un camello, dibujarles un arbolito, una nube, un sol, hablarles a su nivel. Lo mismo con los adolescentes. Y fíjate que antes de empezar la escuela de padres con ustedes, yo estaba cerrando una enseñanza que la doy a nivel de toda Latinoamérica y de España. Yo oigo música de adolescentes con la edad que tengo, con la experiencia que tengo. ¿Por qué oigo música de adolescentes? ¡Ay! Tengo que saber cómo en lo atuendo físico, en la forma de pensar, etcétera, etcétera. Sino, ¿qué tipo de mensaje le voy a llevar? Un adolescente no tiene sentido ahora. Yo tengo que entender cómo ellos se comunican ahora, y cuando llego con tus adolescentes, con tus niños o con tus bebés a dar una presentación, me hago entender. ¿Por qué? Porque me hago a su nivel. Aprende. Escucha lo que no se dice. Si tu hijo de pronto, tú le estás hablando y él empieza a torcer los ojos hacia arriba y cierra las pestañas y hace un bostezo, ¿qué te está diciendo? Que no te está prestando atención, que está aburrido, que ya se quiere dormir, que hace 10 minutos dejó de escucharte y solo te está oyendo. Por lo tanto, tienes que buscar el nivel de interesar a tu hijo en la forma en que te comunicas. Busquemos la otra diapositiva, por favor, ingeniero. Perdón que vaya así de voladito, pero en total son 26 diapositivas las que me prepararon para esta enseñanza. Yo ya las mandé previamente hace más o menos una semana al colegio y ya te he ofrecido directo a mi número de teléfono. Técnicas para una buena comunicación entre padres e hijos. La siguiente diapositiva, por favor, ingeniero. Técnicas para una buena comunicación entre padres e hijos. O sea que la comunicación también tiene técnicas, como todo en la vida, como todo en la vida. ¿Tú crees que un médico va a operar un apéndice porque a él se le ocurre inventar una técnica nueva? No. ¿Qué hizo el médico? Estudió la técnica, estudió la operar un apéndice. Por lo tanto, hace es seguir un guión, seguir una muestra, seguir una enseñanza que ha sido efectiva por cientos de años. Si opera, por ejemplo, el conducto colédoco, que es una de las operaciones más difíciles que hay, y los médicos, las enfermeras que me están escuchando lo pueden corroborar, esa operación de los conductos
del páncreas, de la bilis, es de lo más difícil que hay. Y sabes, muchas veces hay que llegar al nivel de hacer una duodenopancreatoectomía. Y esa palabrota la uso a propósito. ¿Sabes para qué? Para darte a conocer que a pesar de que tú eres adulto, no siempre vas a entender aquello que te están diciendo. ¿Por qué? Porque se está hablando en un nivel técnico. Pero para que no te quedes con la duda, una duodenopancreatoectomía es una operación que se hace normalmente cuando hay un cáncer del fondo del estómago. ¿Y en qué consiste? Cortar la tercera parte del estómago, cortar todo el duodeno, tomar el yeyuno, que es la segunda sección del intestino delgado, y pegar al intestino delgado el páncreas, el hígado, quitando los conductos y partes del páncreas y el hígado, y como ya le metiste tijera al estómago, formar un estómago con el intestino. ¿Sabes cuánto dura esa operación? El promedio son cada 5 horas equipos de asistentes para que apoyen al doctor, pero el doctor no se puede retirar más que por alguna emergencia unos cuantos minutos y regresar a operar. Así de difícil es, y así de difícil se nos hace la comunicación con nuestros hijos termine complicándose. Así que técnicas para una buena comunicación entre padres e hijos. Primero, haga y mantenga un contacto visual. Mirar. ¿Sabes que la lámpara del cuerpo es el ojo? Y si el ojo es bueno, el cuerpo está lleno de luz. Pues los maestros, los directores, los sacerdotes, los pastores, los psicólogos, los padres de familia experimentados, el cuerpo está lleno de luz. Si está lleno de oscuridad y de maldad, se va a ver en el ojo. Por eso es que uno dice, háblame viéndome a la cara. Y el hijo no te sostiene la mirada. Es que, y te aparta la mirada, porque sabe que su conciencia lo está acusando. Segundo, elimina las distracciones. Elimina las distracciones. Papá, permítame. Solo termino de hablar con tu hermano. Papá, ya empezó el partido de fútbol. No me interesa ahorita el partido de fútbol, después puedo ver el resumen. Me interesa hablar con tu hermana, no me interrumpas más. Luego, hacer y mantener el contacto de aspecto moral, de aspecto ético con nuestros hijos. Cambiemos la diapositiva, por favor. Cerrada. ¿Qué es eso de escuchar con la boca cerrada? Es que nosotros no sabemos escuchar. Muchas veces lo que hacemos nada más es interrumpir porque estamos con la boca abierta. ¿Y qué es eso de escuchar con la boca abierta? Simplemente decirle al hijo que no nos interesa su opinión, sino que nos interesa nuestra opinión. Lo que nosotros... Así que aprende a escuchar con la boquita cerrada, porque entonces sabrás qué decir. Luego, hacer saber a los hijos que han sido escuchados y que los escuchaste de verdad. Bueno, hijo, ¿tienes algo más que decir? No, papá, eso era todo. Muy bien, recapitulemos. Resumamos lo que me dijiste. Me dijiste que tienes problema en el colegio porque le faltaste al respeto a más severo que hay en tu colegio y que no supiste cómo reaccionar y cuando sentiste ya te habías equivocado. Metiste la pata. Y ahora el maestro... Sí, papá, eso fue lo que te conté. Correcto. Planeemos la estrategia para ir a hablar con el maestro. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer, hijo? Reconocer que no actuaste bien. Te fuiste sobre una autoridad y tú tienes que respetar la autoridad. ¿Lo hiciste en público o en privado? Delante de mis compañeros, papá. Entonces lo hiciste en público. ¿Qué te toca hacer? Pues disculparme, correcto. Y tienes que disculparte en privado o en público. En privado, no, hijo. Ofendiste en público, tienes que disculparte en público.
Pero no te preocupes, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo y te voy a apoyar. Porque tenemos que aprender que hay que respetar las autoridades, aún así las autoridades estén equivocadas. Pero vamos a hablar con el maestro para hacerle ver que en algún momento él también pudo haberse equivocado. ¿Cuál va a ser el resultado? Que vas a hacer a tu maestro tu amigo. ¿Y sabes por qué te pongo ese ejemplo? Porque a mí me pasó. Porque en algún momento yo critiqué la acción de un maestro en público y el maestro estaba equivocado, pero ¿sabe? Y el hacerme ver que yo no debía haber criticado al maestro delante de los demás, sino que debía haberle hablado en privado. Por hablarle en público, eso detonó una reacción negativa del maestro en mi contra. Y yo tuve que disculparme públicamente. Profesor Barrera, ese era su nombre y realmente él era una barrera para todos los alumnos por su forma de actuar. Además enseñaba matemáticas, física y química, las clases que muchos les tenemos miedo. Profesor Barrera, discúlpeme por haberle hablado de mala manera delante de mis compañeros. Perdónenme. ¿Y sabes qué hizo el profesor Barrera? Él se dio cuenta que no tenía toda la razón. Aceptó mi disculpa y luego se volvió mi amigo. Y pasaron años y hasta trabajamos juntos y hasta hicimos un evento que involucraba a 250,000 de personas y trabajamos de común acuerdo. Él fue mi director, yo fui su asistente para ese evento y nos llevamos muy bien hasta el momento en que él murió víctima del cáncer. Pero yo fui su amigo después de que pude haberme convertido en su enemigo por no haber actuado bien. Luego, vamos a proceder dentro de las estrategias a hacer las preguntas indicadas. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Esas preguntas que nos dan información. Estas preguntas requieren a menudo respuestas detalladas. Por lo tanto, yo tengo que prestar atención no solo a la primera parte de la respuesta, sino a todo el detalle de la misma. Papá, necesito que me des 100 lempiras. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué los necesitas? Porque me los pidieron. ¿Quién te los pidió? El maestro. ¿Y para qué te los pidió? Porque vamos a hacer un laboratorio de ciencias, una feria de ciencias y todos debemos contribuir. ¿Te mandó una nota escrita? No, papá, porque él dice que no hace falta. ¿Tienes el número de tu maestro? Sí lo tengo. Dámelo, lo voy a llamar. No, no lo llamen. ¿Por qué? Es que la verdad solo pidió 50. Me entiendo. Háblame con claridad. Dime, papá, ocupo 50 lempiras para mí y dime la razón para la cual lo ocupas y yo te diré si puedes o no puedes. Porque ahorita me acabas de mentir y tú quieres que yo confíe en ti de ahora en adelante. Papá, bueno, te la dejo pasar por esta vez, pero sé honesto. Porque yo me comunico con tus maestros, ellos se comunican conmigo y a 2 pullas no hay toro valiente. No puedes mentir allá o mentir. Tú tienes que hablar con claridad. Nosotros, los adultos, nos comunicamos porque ya aprendimos que debemos ser responsables el uno con el otro. En bien tuyo. Luego, hasta el final para realmente darnos cuenta que hijos. Eso podría hacer creer a nuestros hijos que somos unos metiches, unos entrometidos. Pero en realidad lo que les manda como mensaje es que nosotros estamos interesados en ellos, que nos importan de verdad. Aunque tu hijo te haga un berrinche y pegue un brinco así de alto, de todos modos, cuando le llegue el momento de reflexión dirá, mi papá me ama, mi mamá me ama, porque está interesado en lo que yo estoy haciendo y está investigando por mi bien. Es así de grandota. Cuando tú veas que tu hijo, al ser padre de tus nietos, haga exactamente lo mismo que tú has hecho. Investiga. Te va a dar una ventaja.
Vas a ser un abuelito, una abuelita feliz, sin meterte a criar los hijos ajenos, porque ya criaste los tuyos de buena manera. Bueno, cambiemos la diapositiva, por favor, ingeniero. Expresa tus ideas y tus emociones hacia tus hijos. Que ellos sepan que papá tiene emociones, tiene sentimientos de carácter positivo. No dejas que todo se vuelva única. Ah, ya cállense. Por favor, no me hablen. ¿No ven que estoy cansado? Esa es muchas veces la única forma en que entendemos la emoción de papá o de mamá. Pero cuando tú expresas tus ideas, hijo, me siento muy bien. Hoy tuve un día espléndido. En la fábrica, en la oficina, en el banco, todo me salió súper, hiper, mega. Estoy tan feliz que te voy a invitar a un ice cream. Vamos a caminar. Papá, tengo que hacer. Déjalo para luego. Vamos a caminar 10 minutos tú y yo y hablemos de las cosas de la vida. Busca la manera de manifestar tus emociones negativas, porque tanto papá como mamá hemos caído en el ostracismo. Y la palabra ostracismo viene de ostra. Una ostra se cierra. Porque papá y mamá, con tal de mostrarse como invulnerables, como muy seguros, no muestran sus emociones. Y tenemos que aprender a mostrarlas. Si es posible, cambiamos la diapositiva porque yo ya voy 2 diapositivas adelante. Fíjate, allí te voy a remarcar lo que ya te he comentado. Junta familiar. Junta familiar. ¿Qué es una junta familiar? Es aquello en donde yo me pongo de acuerdo para ventilar un problema en conjunto. Junta familiar. Yo le dije a mis hijos hace muchos años, vamos a ir a pasar. A ver, cada quien proponga. Yo propongo, decía mi hija la mayor, que vayamos a visitar a los abuelos. Otro dijo, no, propongo que vayamos al zoológico. Y entonces otro dijo, no, yo propongo que más bien vayamos al cine. Hay una película muy buena. Y entonces algunos se encargó de convencer. Y tomamos una decisión. Fuimos al cine. Que fue demostrarle a mis hijos que sus opiniones valen y que tienen la capacidad de negociar y que podemos cumplir la opción de el que no fue complacido en esta ocasión en una próxima ocasión. Luego, la plática informal. ¿Y qué es la plática informal? Yo no hago una junta familiar una vez a la semana, sino que informalmente puedo llegar a traer a mi hijo. Papá, ¿y qué hace aquí? Nada, te vine a invitar a almorzar. Papá, pero ¿y no me va a llevar el busito ahora? No, ya hablé con el piloto que yo te voy a llevar. Tranquilo de la vida. Vamos a almorzar. Donde se vende comida. Quería pasar un buen trato contigo, un buen rato contigo. Hablar contigo, escucharte. Hey, tal vez eso es algo atípico para tu hijo, algo que no es normal para él, pero no lo va a olvidar nunca. No lo va a olvidar nunca. Nunca te olvides que nosotros no tenemos recuerdos de fechas. Bueno, las mujeres sí, ¿verdad? Pero no tenemos recuerdos de fechas. En la mayoría lo que recordamos son eventos. Entonces uno dice que yo ya enterré al mío. Uno dice, recuerdo la vez que me llevó al volcán. Noche en el cráter. Y cuando bajó la temperatura a 14 grados bajo cero, yo me arrepentí de haberme quedado en el cráter e intentamos descender, pero aires de 300 kilómetros por hora nos regresaban. Era como empujar una pared y solo era el aire en contra. Tuvimos que pasar allí 8 horas en una temperatura bajo cero y mi padre se quitó su suéter para dármelo a mí y me cobijó con la única manta que yo le había colocado. Claro que no. El hombre estuvo a punto de morir congelado porque su hijo estuviera bien. Y yo recuerdo ese evento, aunque yo tenía 12 años y pasó hace 46 años.
¿Por qué razón? Porque siempre vamos a recordar eventos. ¿Qué eventos estás para que ellos te recuerden siempre? Porque podemos poner malos eventos. Yo también tengo recuerdos de malos eventos con mi padre o con mi madre. Por lo tanto, llenémoslos de eventos positivos. Luego, trata de dar. Es que mi hijo no me manda. Está bien, tu hijo no te manda, pero trata de darle explicaciones completas. Cambiamos la diapositiva, por favor, a una donde aparece un padre acostado en el centro rojo. A ver si podemos. Excelente, ya llegó. Ahí es donde yo estoy. Darles explicaciones completas. Papá, ¿me das dinero? No. Papá, ¿me das permiso? No. Eso no es comunicación. Perdóname. Papá, ¿me das dinero? Hijo, en este momento no puedo. Fíjate que acabo de ir a pagar el recibo de la electricidad y me quedé en cero. Tal vez mañana pueda. Vaya, gracias, papá. Es que no tienes que demostrar que tú llegaste como bombero a apagar cualquier incendio. Para nada. Tú tienes que demostrar que los adultos también tenemos limitaciones para que tus hijos cuando tengan limitaciones se acuerdan que su papá también las tuvo. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de que nosotros tengamos que dar una explicación? Papá, ¿puedo? No, hijo, no puedes. Porque en este momento los planes son otros. Vamos a ir a este o a este otro lado, vamos a hacer esto o aquello. Da explicaciones completas, porque tiene que haber una razón. Tu hijo piensa, claro que tú y más centrado que tú, pero tú tienes que darle una explicación que le satisfaga. Una sola palabra, sí, que ser comunicativo realmente. Luego de eso, sobre la hora, la comunicación durante los conflictos con tu pareja. Primero, todos vamos a atravesar conflictos, no lo dudes. Si nos caemos mal nosotros mismos algunas veces, las decisiones, y eso que fuimos nosotros las que las tomamos, ¿cómo no nos van a desagradar algunas veces las personas que estando a nuestro alrededor, aunque sean bien amadas por nosotros, tomen decisiones equivocadas? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, como buen padre o buena madre, como buen hermano mayor, buen abuelo, buena abuela, buen tío, buen maestro, buen director, buen consejero, buen orientador, debo resolver un problema a la vez. Un problema a la vez. A mí me llama. ¿Cuál es el motivo de tu depresión? Ay, son tantos que no sé por dónde empezar. Yo le digo, empieza por el que te haga sentir más confianza. O empieza por el peor, por el mayor. Porque si resolvemos el peor, el mayor, entonces los demás te van a parecer poca cosa. Pero mientras tú no resuelvas el peor o el mayor, los demás también te van a parecer enormes. Empieza con un problema a la vez, un problema a la vez. Hace poco me llamó una señorita que tiene la sospecha de estar embarazada. No se alarme, no es del colegio, es de alguien de Comayagua, ¿de acuerdo? Así que tranquilos de la vida. Me llamó la señorita embarazada. Y de embarazo y las es que ella se dio la licencia de pecar contra Dios, contra sí misma y contra su familia, teniendo una vida, dándose la oportunidad de comerse el pastel antes de la boda, como dicen algunos, y ahora es su conciencia la que no la tiene tranquila. Pero luego de la plática, tuvo que recibir una buena amonestación de parte mía, porque le digo, si estás huyendo de un embarazo, es porque no estás preparada y ya tienes 19 años, o sea que ya puede ser de haber ido precipitada. Pero ¿sabes cuál era el asunto de esta niña?
tratar de complacer a su novio. Entonces yo le dije, ¿qué edad tiene tu novio? Ya pasa de los 30. Oh, entonces estás mal. ¿Por qué? Adulta, esa persona adulta va a buscar manipularte. Es un adulto excepcional. Pero ¿qué ocurre de pronto? Ella recapacitó y ella tomó una decisión. La decisión simplemente es hablar claro con este personaje y decirle que lo del sexo ya no va más. ¿Por qué? Porque ella estuvo lo suficientemente a tomar decisiones inapropiadas. Mamá, sobre el aspecto de la virginidad, pueden llegar a suicidarse porque perdieron la virginidad en algún momento. Y sabes, yo me complací mucho en poder ayudar a esta muchacha en el momento adecuado. Ella resolvió su problema y ahora ve las cosas. Me dice, no, me siento muy tranquila. Ya hablé con mi novio, ya entendió el drama que yo pasé ayer, la angustia que sentí, y él mismo me prometió que no va a hacer nada más hasta que yo esté preparado. Esperemos que eso se cumpla. Luego, aunque comunicando de muchas maneras, siempre busquemos las formas creativas para resolver los problemas. Sí, ¿y qué pasa? Es que estuve manipulando el celular de un compañero y se cayó en la pila y ahora se lo tengo que reponer. Bueno, hijo, te agradezco por ser sincero conmigo. Vamos a reponerle el celular a tu compañero, pero fue tu error y tú lo tienes que pagar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que me repongas el dinero que te voy a prestar? Porque no vamos a esperar un año, mañana. Vamos a ir con tu compañero, vamos a comprar el mismo modelo o muy parecido que valga más o menos lo mismo, que te muestre la factura de lo que él gastó, pero luego quedamos tú y yo creativamente cómo vamos a resolver el problema del dinero. Papá, se me ocurre que te puedo ayudar en el taller. Bueno, hijo, me ayudas 2 horas al día, te voy a pagar esas 2 horas, pero no te voy a dar el dinero, sino que te voy a ir descontando de la deuda que ahora me vas a tener. Bueno, cambiemos la diapositiva, por favor. Esta diapositiva, que ya casi es de las finales, dice que tenemos que ser corteses. Por favor, no logramos nada ofendiendo a nadie. Aquellas frases de borrada, chanchada, marranada, puercada, esas no son frases que son dignas de decirse por nosotros ni de escucharse por nuestros. Utilice menos el yo. Hey, ¿quién habló? Don Perfecto. ¿Quién habló? Doña Perfecta. Y gracias a Dios que hay nombres así, pero en la realidad no somos perfectos. Tú te equivocaste y te aseguro que después de 30,000 arroces que has preparado, todavía se te quema alguno. Entonces no le pidas a tu hija de 7 años que apenas está aprendiendo a cocinar que tenga un arroz perfecto de la noche a la mañana. No le pidas a tu usar el martillo y el clavo que clave un clavo de 3 pulgadas de un solo martillazo. Eso lo puedes hacer tú y lo puedo hacer yo sin dejar ninguna seña en la madera. Pero tu hijo no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque él apenas está aprendiendo. No utilices tanto el yo, utiliza el nosotros, utiliza el tú cuando no sea acusativo. Cambiemos la diapositiva. Estemos dispuestos a perdonar. Es la diapositiva que continúa. Estemos dispuestos a perdonar. ¿Alguien te ha perdonado a ti? ¿Has tenido que pedir perdón? ¿Cómo ha reaccionado la persona? ¿Has sido realmente una persona comprensiva? Tú también tienes que aprender a perdonar a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a la persona que en algún momento te ofende. Porque mientras mantengamos una relación de perdón, una relación de aceptación de los errores de los demás, la necesidad de pedir debilidad, ¿qué es lo que va a ocurrir?
vamos a mantener una relación de comunicación adecuada. Tu hijo se va a confundir, tu hija se va a equivocar, van a tomar malas decisiones. ¿Acaso han vivido una situación para saber qué decisión tomar? Pasaste por eso y también te equivocaste, pero tu hijo es primera vez que vive esta situación, así que probablemente se equivoque y tú tienes que aprender comunicación. Luego, la regla de oro, dedícales tiempo. Estamos en la otra diapositiva, por favor, ingeniero. La regla de oro, dedícales tiempo, dedícales tiempo, dedícales tiempo, tiempo apropiado. Y por casualidad, hey, te quedas en el carro atrapado en un problema que tenemos tiempo. Pero cuando tú a propósito les dedicas tiempos, hijo, mañana no me voy a reunir con el grupo con el que siempre me reúno. Les voy a dedicar tiempo a ustedes. Vamos a ir, vamos a viajar, vamos a comer, vamos a pasear. Eso tu hijo no lo va a olvidar. Dales tiempo, más aún si son niños pequeños. Cambiamos la diapositiva, por favor, ingeniero. Forjando la buena comunicación. Aquí hay algunas frases que tú podrías, algunos ejemplos de cosas que los padres pueden decirle a sus hijos para ayudar a abrir las líneas de comunicación, los canales de comunicación. Primera frase, me gustaría saber más del asunto. Le estoy dando importancia. Dime más acerca de esto. Hey, le estoy demostrando que ya estoy dentro de la conversación. Habla, yo te escucho y cumplamos con escuchar. Yo entiendo. Incluso cuando tú estás hablando, no digas, ¿entendiste? Porque suena a insulto. Como decirle al hijo, eres burrito, no entiendes. Pero en lugar de decir, ¿entendiste? Dile, me hice entender, me expliqué con claridad, hablé claro. Cuando tu hijo o tu hija te diga sí, dile, repíteme lo que te dije y déjalo que lo diga en sus palabras, porque así comprobará que te entendió, que te hiciste entender y que tú le digas, yo entiendo, para que él siga hablando. ¿Qué piensas tú de? Papá, tengo un problema en el hablar con el director al respecto. ¿Y qué piensas tú que te va a decir? Pues pienso de esta manera. ¿Y tú qué piensas de eso? Entonces voy guiando la conversación y no le digas a nadie. Es lo que hacen los psicólogos. Vas con un psicólogo y el psicólogo te dice, ¿qué problema tiene? Ay, es que no puedo dormir. Ah, ¿y a qué se debe eso? Por esto y esto y eso. ¿Y qué piensa hacer? Esto y esto y esto. Me parece bien por esto y esto. ¿Y usted qué opina? Esto y esto y esto. Y al final de una hora de 40 minutos, te cobra. Si no es que te cobró antes. Y te lo digo que yo me dedico a eso. Pero ¿sabes qué es lo interesante del tema? Que normalmente no te receta mucho, ni te dice qué hacer, pero te escuchó y tú te sientes liberado. Y lo mismo va a pasar con tu hijo. Bueno, ¿de qué te gustaría hablar? Hijo, hija, el tiempo que tengo es tuyo. ¿De qué quieres que hablemos? ¿Hay algo más de lo que quieras hablar? ¿Hay algo que no me has... Ahorita hablemos más tarde. Es lo que yo le digo a la gente, incluso a mi familia. ¿No te sientes cómodo en este momento? Reflexiona, tranquilízate. Me llamas cuando ya las tengas ordenadas. No hay problema. Y a veces me llaman para decirme, no, ya no hay necesidad de que me escuche. Solo con escribirlas ya lo resolví. Excel. WhatsApp, yo no cobro. Bueno, luego, esto suena interesante. Hijo, dime más. Qué buena idea que has tenido. O decirle, me interesa tu punto de vista. Cuando la comunicación de tu hijo no es suficientemente clara, pídele que te lo explique. Cambiemos la diapositiva. Les prometo que estamos a 5 minutos de terminar.
Y les prometo que les mando las diapositivas a los que apunten mi número de teléfono. Se los estoy diciendo con tiempo para que se preparen. La comunicación franca y efectiva toma mucho trabajo, por lo que tienes que empezar desde pequeño. Cuando tu hijo es pequeño, enséñale a confiar en ti. Enséñale a hablar de todo contigo. Saber de los órganos sexuales femeninos. Hey, una enciclopedia, busca una información seria en el YouTube y explícale, porque es mejor que tú le expliques a que se lo diga el amigo de la esquina o a que lo averigüe marcando XXX en el buscador del YouTube o en el buscador del Internet. Así que tu hija quiere hablar de los órganos genitales del varón, háblale. Quiere saber palabras difíciles de explicar dentro del aspecto de la fisiología sexual, averigua de qué se trata. Y si no puedes, si no te atreves, habla conmigo. Endósame a tu hijo o a tu hija y hagamos una reunión de carácter familiar a través del WhatsApp, a través de esta plataforma, para que podamos vernos las caras y hablar del tema. ¿Por qué? Porque es mejor que tu hijo o tu hija sepan todo de la sexualidad antes de que quieran averiguarlo por los medios de la experimentación. ¿Sabes desde cuándo empecé a hablar yo de sexualidad con mis hijos e hijas? Desde que ellos tenían 2 años. 2 años. Cuando llegaron a la adolescencia, ellos sabían absolutamente. ¿Por qué? Porque yo no quise que me hicieran abuelo muy joven. ¿Qué te parece? Por andar averiguando lo que yo no les enseñé. Y si tú vas a una iglesia, te quiero comentar algo. La Biblia habla de sexualidad desde Génesis 1:28. Creó Dios al hombre, varón y mujer. Creó Dios al hombre, varón y mujer. Ahí ya pone el género masculino y femenino, que es sexualidad. Y luego lee el Cantar de los Cantares, y es la forma en que un marido trata a una esposa y una esposa trata a un marido. Y ahí no hay tal situación de que Cristo y la iglesia. No, ahí se habla de una pareja. Luego de eso, lee Primera de Corintios capítulo 12, capítulo 13 y 14, que hablan acerca del amor y de cómo el amor debe ser en la pareja, no solo dentro de la iglesia. Capítulos 5 y 6. Sé que la Biblia está llena de temas de sexualidad, incluso de temas prohibidos, de temas que son pecados. En el Antiguo Testamento se habla de ello. ¿Por qué razón? Porque Dios no quiso guardarse absolutamente nada para que nosotros, por ignorancia, cayéramos en situaciones difíciles. Y tu hijo va a caer en ignorancia, en situaciones difíciles, simplemente porque tú no le has hablado claro. Interésate en las cosas que le interesan a tus hijos. Le interesa aprender. Hey, te vas a popular cuando con 50 vas a hacer 3 pizzas del mismo tamaño y mejor hecho. No hay edad mínima para comentar las cosas que suceden a nuestro alrededor con ellos. Cambiamos la diapositiva, por favor, ingeniero. No hay una edad mínima. Yo empecé a hablar de sexualidad con mis hijos cuando ellos tenían 2 años y de ahí en adelante ellos tienen la capacidad de hablar de sexualidad con quien sea, desde el punto de vista científico, bíblico y moral. Bueno, no hay edad. Habla con tus hijos de los temas serios. Hijo, no beba. El alcohol es malo. La cerveza le daña, le hace gastar dinero. Yo se lo dije a mis hijos y mis hijos, gracias a Dios, no beben ni socialmente. Luego, charla acerca de nuestras emociones. Nuestras emociones. ¿Por qué me vieron enojado? Hijo, me enojé contra ese policía porque me pidió una mordida con una lámpara rota, pero es de día. Es de día. Entonces tengo permitido
Si es de noche, la historia cambia. Él debió haberme amonestado, pero quería pedirme dinero para no ponerme una multa. Entonces por eso me enojé y por eso le dije, poné la multa y luego hablamos con el juez. Y yo voy a tomar fotografía del momento en el cual tú me detuviste, con la hora incluida. Entonces el policía me dejó ir, pero mi reacción fue porque lo que estaba haciendo no era correcto en el momento en que lo vimos. Con la otra diapositiva. Escucha con atención. Escucha como queriendo averiguar qué más te quiere decir tu hijo y tu hija que no se atreve a decir. Cambiemos la diapositiva porque eso de escuchar con atención lo vimos al principio. Muy bien, cambiamos la diapositiva. Dice, responde a todas las preguntas. Por favor, no te olvides. Responde absolutamente a todas las preguntas. ¿Por qué, papá? ¿Por qué, papá? ¿Por qué, papá? Los niños de entre 4 y 6 años que lo quieren saber todo. Y como yo soy un... Si mi hijo me hacía una pregunta, yo corría al diccionario a investigar lo que no podía contestar y al rato le decía por qué. Y mis hijos creen que saben mucho, pero muchas veces tomo el celular y me hacen una pregunta chismoso del internet y me baja un montón de estudios que me informan al respecto. Entonces la gente dice, ay, ¿cómo sabe este? Hasta griego habla. No, si lo acabo de leer. Muy bien. Presta atención al lenguaje corporal. Presta atención al lenguaje corporal. Tu hijo te transmite muchas formas de comunicación de acuerdo a la forma en que se para, en que se siente. Por favor, cambiamos la diapositiva, ingeniero. Esa la acabo de mencionar y pongamos la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, pequeños consejos para mejorar la comunicación entre padres e hijos. Al dar una información, busca siempre una fórmula positiva. Siempre. Hijos, les comento algo. Me despidieron del trabajo. Me van a dar el dinero que me deben y eso me da la posibilidad de poner una empresa propia, de poner una microempresa. ¿Están de acuerdo? ¿Me ayudan? A ver, reunámonos aquí en familia y veamos qué es lo que podemos hacer con el dinero que me van a dar. Como mínimo son 80,000, como máximo son 160,000. A ver, quiero escuchar. Luego, obedece a tu regla de que todo lo que se dice se cumple. Todo lo que se dice se cumple. Hijo, usted me ofreció barrer el patio y no lo ha barrido. Hey, pero si tú le ofreciste llevarlo cumpliendo tu regla. Luego, ponerse en el lugar del otro, que es la empatía. ¿Cómo se sentirá mi hijo con este regaño? ¿Cómo se sentirá mi hija ahora que dejó una clase porque yo no le compré el libro? Dar mensajes coherentes con el ejemplo. Hijos, a las 9 de la noche todo el mundo a dormir. Y todo el mundo incluye a papá y a mamá. A las 9 de la noche todo el mundo guarda su celular en esta gaveta. Yo le echo llave. Nadie se va a comunicar con nadie en la madrugada. Y ahí va mi celular también. ¿Por qué? Porque cuando no había celular, te tenía muy despreocupado. Noche, aprende a dormir en la hora apropiada y enséñale a tus hijos a hacerlo. No como uno de los muchachos con los que se quedó dormido y no porque la charla estuviera aburrida, sino porque luego yo le hablé y le dije, ¿estás enfermo? ¿Has tomado? Estuve chateando hasta las 5 de la mañana. ¿Cómo no se iba a dormir? Bueno, luego escucha con atención e interés. Crea un clima emocional que facilite la comunicación. No pongas el entrecejo fruncido. Pon una cara de atención. Luego, pedir el parecer y la opinión de los demás cuando estés comunicándote en grupo. Expresa y comparte tus sentimientos. Hijo, eso no me agrada. Eso que hiciste no estuvo bien. No te he educado de esa manera. Busquemos la manera de remediarlo. Hija, me agrada mucho lo que hiciste. Esto habla bien de ti. Y lo mejor es que tú no me lo contaste. Me lo contó tu maestra. Te felicito. Luego,
Ser claros a la hora de pedir algo. Hija, para mañana necesito esto y esto de ti. Hijo, para mañana necesito que me cumplas con esto y esto. Y aquí está el dinero para que lo puedas hacer. Cuando tú eres claro y das buenas instrucciones, instrucciones realmente factibles, ¿qué es lo que va a ocurrir? Te va a ir bien, porque las personas van a aprender a comunicarse contigo de la forma adecuada, porque no dejaste ninguna duda. Es cuando yo le doy gracias a todos. Comunicar bien es un arte. Necesita ser aprendido y necesita ser practicado en familia. Los padres son los más importantes profesores de comunicación de los hijos. Los padres deben aprender a ser buenos comunicadores para dar los mejores ejemplos para que sus hijos también puedan ser buenos comunicadores. Digo que sí. La última diapositiva, que es donde aparece mi número de teléfono, mi nombre, para que ustedes se comuniquen. Por favor, un clic más. Gracias, ingeniero. Gracias. Ahí aparece 3150-7036. La última diapositiva para que ustedes me soliciten esta conferencia a través de la presentación en PowerPoint. Por favor, me escribes diciendo: soy fulanito o fulanita, papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, maestro de el Rómulo E. Durón, y estuve en la charla de hoy. Mándeme las diapositivas. ¿Por qué? Porque así yo no te confundo con las personas con las que trabajé anteriormente y les hice ofrecimiento de otras diapositivas, o con los que trabajé en la mañana. Yo voy a tener... Y además te voy a... todos los días vas a recibir una reflexión para que tu vida sea cada vez mejor. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias, director, muchas gracias a las autoridades del colegio, a los maestros que estuvieron presentes, pero sobre todo, muchas gracias al papá y a la mamá que quiere aprender cómo mejorar el ser padre o madre. Atentos, porque son papá y a mamá, porque ellos cuando sean papá y mamá no quieren equivocarse como lamentablemente nosotros lo hemos hecho. Que Dios les bendiga y estoy listo para cualquier duda o comentario. Gracias, ingeniero. Gracias, Lick. Gracias a cada uno de los padres de familia, ¿verdad? Algo bien importante, ¿verdad? Que nosotros debemos de tomar en cuenta en esa comunicación efectiva y afectiva, ¿verdad? Yo le llamo así efectiva porque cuando realmente entendemos y manejamos el mensaje de lo que se quiere dar, y afectiva pues como aprender a escuchar con amor y con cariño a los hijos, pero ¿verdad? Hay que escuchar cuando el niño le dice a usted, o el niño le digo yo, o el muchacho, el adolescente, ¿verdad? Mire mamá, mire papá, que sucedió esto y lo otro. Hay que escuchar todas las partes involucradas, ¿verdad? Hay que asistir uno al colegio, hay que ir donde el director, hay que ir donde el maestro, investigar, ¿verdad? Pero muchas veces, a veces tomamos actitud de que nos vamos en contra de ese profesor o esa profesora sin escuchar las dos partes, porque a veces los niños, no es porque ellos sean mentirosos, no es porque sean mal portados, sino que por influencia de otro compañero que dice, mira, este es el momento de que hables con tu mamá y le digas esto y determinada cosa del profesor o de la profesora, ¿verdad? Para ahí nos vamos a vengar de lo que nos hizo, tal vez de una prueba, de una mala nota que ellos consideran que fue mala nota y aprovechan. Se los digo porque esto ha sucedido, pues, y se ha dado en circunstancias. Entonces yo, como profesor, como rector, ¿verdad? De la institución, yo les doy ese consejo, ¿verdad? Que cuando a ustedes se les presente una problemática, un tipo de comentario, acérquense a la institución, llamen al profesor, llamen a la profesora, pero escuchen todas las partes involucradas antes de tomar una decisión o antes de juzgar
¿verdad? Porque es fácil juzgar, es fácil decir, pero no sabemos a qué personas o a quienes nos vamos a lastimar o a quienes nos vamos a llevar de encuentro. Entonces, más que todo, pues eso, ¿verdad? Agradecerle a Lick porque un mensaje muy bonito ese de la Gracias. comunicación. Fíjese que, ingeniero, que me aproveché de lo que usted dijo y acabo de modificar el título de esta presentación. ¿Cómo estimular la comunicación efectiva, afectiva y reflexiva? Ah, es que usted me dio un ejemplo ahora. Gracias, oye. Bueno, a la orden. Bueno, Entonces, gracias padres de familia, a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y la grabación va a estar disponible también en canal de YouTube. Yo les voy a compartir el enlace. No sé si para terminar nuestro director tiene algunas palabras. Licenciado, igual, profe, usted que nos está sirviendo ahí en el enlace con el licenciado y a cada uno de los padres, pues agradecerles esa participación en Carlos el día de mañana para que las notas de sus muchachos, ¿verdad? A partir de las 2 de la tarde hasta las 5 en la secretaría se van a estar entregando las notas. Más que todo eso, gracias a todos y buen provecho por ahí, ¿verdad? Para los que ya van a